Orden Internacional Contemporáneo. Cada ponente contará con 15 minutos para hacer sus presentaciones, mientras que el comentarista tendrá 10 minutos para realizar sus comentarios. Por último, abriremos paso a las preguntas del público. Sin nada más que agregar, pasaré a introducir a cada uno de los ponentes según el orden de sus presentaciones. Deste Nolte es doctor en Ciencia Política, investigador asociado del German Institute for Global and Area Studies en Hamburgo y del German Council on Foreign Relations, miembro honorífico del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y profesor de Ciencia Política de la Universidad de Hamburgo. Ha sido director del GIGA Institute for Latin American Studies, vicepresidente y presidente interino del GIGA, presidente de la Asociación Alemana de Estudios Latinoamericanos, vicepresidente del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina y profesor visitante en Flaxo, Argentina, la Universidad de Salvador, Buenos Aires, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Estatal Paulista Julio G. Mesquita Filho. Sus líneas de investigación se centran en el regionalismo comparado, las potencias regionales, las relaciones Europa-América Latina, China y América Latina y el cambio constitucional en América Latina. Ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos en revistas como Review of International Studies, International Area Studies Review, International Relations, International Politics, Revista Brasilera de Política Internacional, Lua Nova, Colombia Internacional, Latin American Policy, Latin American Politics and Society, and Foreign Affairs Latin America. Por otro lado, Farid Cajat es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es doctor en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin. Ha sido miembro de la Comisión Consultiva Ad Hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la delimitación marítima con Chile y es profesor de Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Docencia e Investigación Económicas de México, así como comentarista en temas internacionales en CNN en español, y conductor del programa TV Perú Mundo y Geomundo en el canal público TV Perú. Es también columnista en temas internacionales del diario El Comercio, del diario mexicano Reforma, de la revista Agenda Diplomática, de la web de la revista América Economía y conduce el podcast Escena Internacional, producido por el medio de comunicación digital independiente Comité de Lectura. Maite Dongo Sueiro es internacionalista, doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Libre de Berlín, con maestría en Estudios Europeos e Internacionales, el CIFE, estudios en Niza, Estambul y Berlín, y licenciada de la especialidad de Ciencia Política Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con amplia experiencia internacional en estancias de investigación en el Parlamento Europeo en Luxemburgo, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea en Bruselas. Manuel de Cosío es embajador en el Servicio Diplomático del Perú, es magíster en Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Público y Diplomacia. Candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Montreal. También es profesor universitario en la UPC y la UCIL y en la Academia Diplomática del Perú. Su interés académico se centra en la vinculación entre las relaciones internacionales y los recursos hídricos transfronterizos, tema sobre el cual tiene varias publicaciones. Actualmente desempeña como director general de Estudios y Estrategias de Política Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Ha participado en varias negociaciones internacionales, en particular como director de la delegación técnica peruana que, entre enero y marzo de 2014, definió en el terreno, con sus homólogos chilenos, las coordenadas geográficas precisas de la frontera marítima establecida en el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Ha servido en las oficinas del Servicio Exterior del Perú en China, Malasia, Chile, Bolivia y Canadá. Ostenta varias condecoraciones nacionales y extranjeras. Por último, el comentarista Sebastián Adins es doctor en Ciencia Política por la PUC, con maestría en la Universidad de Gante, Bélgica, y actualmente es docente de la PUC, donde además ha sido director de la carrera de Relaciones Internacionales. Sin más, les voy a presentar a continuación la presentación de Deste Nolte. Voy a tratar de hablar aquí, que puedo ver la pantalla si es demasiado complicado. Voy a cambiar el lugar. Primero, quiero agradecer por la invitación de participar en este evento. Creo
Tenía dos invitaciones anteriores para participar en eventos de la Católica aquí en Perú. Siempre tenía otro compromiso, pues estoy feliz que esta vez no tenía otro compromiso. No, y fue posible. Más cerca él. Entonces, tal vez aquí. Así es mejor. O me voy a sentar, creo es mucho mejor. Muy bien. Entonces, el tema de mi presentación es América en el sistema internacional, el no alineamiento activo o realismo periférico. El punto de partida de mi presentación fue que ese concepto de no alineamiento activo se ha vuelto bastante popular últimamente en los debates sobre el posicionamiento de América Latina en la política internacional y especialmente en el caso de la guerra en Ucrania. Pero para mí se ha planteado por diferentes razones la cuestión si ese concepto es realmente el más adecuado para captar las políticas de los gobiernos latinoamericanos y qué ventajas ofrece en comparación con otros conceptos que usamos en relaciones internacionales. No voy a presentar solamente una visión eurocéntrica porque mi presentación forma parte de un proyecto que estoy realizando con una colega argentina de la Universidad Nacional de Rosario, María Victoria Álvarez. Entonces es una visión eurocéntrica, argentina-céntrica. Vamos a ver qué va a salir de eso. Bueno, el concepto, creo fue en 2020 o 2019 cuando tres conocidos intelectuales chilenos con trayectorias en la política, en la diplomacia, en la academia, Jorge Heine, Carlos Fortín y Carlos Ominami, publicaron varios artículos en Nueva Sociedad, en Foreign Affairs Latinoamérica, y un año más tarde también un libro que pueden ver aquí en la pantalla, El no alineamiento activo en América Latina, que después también fue traducido al inglés 2 años más tarde, donde desarrollaron ese tema. Y al principio fue desde una perspectiva chilena, con una visión sobre cómo posicionarse en ese nuevo conflicto entre Estados Unidos y China, pero posteriormente los autores se han esforzado para difundir y popularizar el concepto aún más y aplicarlo también a crisis actuales, primero al conflicto en Ucrania y después ahora también al conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Aquí son algunas de esas publicaciones actuales. Las consideraciones básicas detrás de ese concepto son muy sencillas, pero están, en mi opinión, sobrecargadas de simbolismo. El concepto dice más o menos que en el conflicto entre Estados Unidos y China, los gobiernos latinoamericanos no deberían tomar partido, sino guiarse exclusivamente por sus intereses nacionales y aprovechar la competencia entre las dos potencias. Y para sus proponentes, el no alineamiento activo no implica abstenerse de tener una opinión en los conflictos y, según su opinión, es perfectamente compatible con tomar una posición o crítica o de apoyo de las decisiones adoptadas por cualquiera de las grandes potencias. Por eso pusieron el alineamiento activo. Para mí, ese concepto plantea varios problemas. En primer lugar, respecto a su coherencia. En segundo lugar, respecto a su aplicación o la práctica. En tercer lugar, que para mí como académico es importante su anclaje en el debate teórico-conceptual en las relaciones internacionales. Y en cuarto lugar, también en comparación con otros conceptos que usamos normalmente en las relaciones internacionales. La coherencia del concepto, en mi opinión, decidía de caso en caso o de un tema a otro, no es un alineamiento activo, sino un alineamiento selectivo o un alineamiento múltiple, como los políticos de la India normalmente definen su política. Y además, otro problema es, que también es un problema grave, que ese concepto de no alineamiento activo combina un enfoque analítico para analizar la política actual de América Latina con una postura normativa para
exigir y justificar un reposicionamiento de América Latina en la política internacional y creo entweder o se hace una mala ciencia mezclando o también la postura más normativa pierde de valor si se mezclan las dos cosas. Además, para los autores es también interesante el no alineamiento activo. Según ese concepto, los gobiernos latinoamericanos deben articular una posición común frente a los desafíos globales, pero eso, en mi opinión, supondría un alineamiento permanente de las políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos y, por tanto, contradiría el no alineamiento activo desde la perspectiva de cada uno de los estados, cuando siempre toman la misma posición, no es ese no alineamiento activo de tema a tema. Segundo, creo la aplicación del concepto, si analizamos las posturas de los países latinoamericanos en el conflicto de Ucrania, podemos ver que tienen posiciones muy diferenciadas, no se pueden sumar esas posiciones solamente con una palabra, en ese caso, o un concepto, en ese caso del no alineamiento activo. Tenemos algunos países que apoyan abiertamente la invasión rusa, como Nicaragua, Venezuela o Cuba. Eso seguramente no es un no alineamiento. Otros son muy claros en su crítica y condenaron la agresión rusa, como muestra su voto en la Asamblea General de Naciones Unidas o en la OEA, y también algunos gobiernos zigzaguearon en su voto o se ofrecieron como mediadores en el conflicto, como Brasil. Aquí son los cuadros que no puedo mostrar, donde se puede ver la votación, las abstenciones, tanto en la OEA y en Naciones Unidas. Además, en mi opinión, por último, los voceros del concepto de no alineamiento activo revelan una visión de mundo muy simplificada y distorsionada. En sus últimos escritos, por ejemplo, Heine está argumentando que la principal división en el mundo actual es entre el norte global y el sur global, entre el occidente y el resto. Yo creo que esa visión de mundo no es correcta, también contrasta con otra que también es presentada por muchos colegas latinoamericanos, según la cual el orden internacional se caracteriza por dos clivajes, uno entre el occidente global y el oriente global y otro entre ambos y el sur global, que es visto como bastante heterogéneo y diverso en cuanto a sus discursos, configuraciones de poder, regímenes políticos, modelos económicos, sociales, valores y culturales. Entonces, por eso es muy difícil de sumar eso en una sola posición. Además, hay también algunas posturas muy críticas respecto a ese concepto. Para algunos críticos, los partidarios de ese concepto de no alineamiento activo toman un partido, mostrando una cierta afinidad con los actores antioccidentales y el proyecto de un nuevo orden internacional antiliberal. Hubo un interesante intercambio de artículos entre un periodista de la India y Jorge Heine en The New Indian Express al comienzo de ese año, donde el periodista de la India ha dicho que el no alineamiento activo es almost exclusively anti-Western and indeed works in favor of China. Por el otro lado, Jorge Heine ha planteado que es un enfoque pragmático, no ideológico en el mundo actual. Y hay algunas críticas mucho más fuertes. Recientemente hubo un artículo en Latinoamérica, Foreign Affairs Latinoamérica, de dos autores latinoamericanos, donde escriben: parece entonces que de entrada el no alineamiento activo toma partido, a diferencia de lo que declaró su fundador. En efecto, si la aspiración del no alineamiento activo es adherirse al multilateralismo no occidental comandado por China y Rusia. Eso es la crítica extrema, no estoy compartiendo eso, pero eso también se puede encontrar en la literatura. Bueno, el punto para mí más crítico es la falta de un anclaje de ese concepto en el debate teórico conceptual en las relaciones internacionales. Falta ese debate
Y también se muestra un insuficiente conocimiento y compromiso con los debates en otras regiones del sur global, especialmente en Asia. Hay un debate muy amplio cómo definir el posicionamiento de los países asiáticos en el mundo. Eso, en mi opinión, está atestiguando un cierto paroquialismo latinoamericano por parte de los defensores de ese concepto. Hay también otros conceptos, esa parte voy a cortar un poco. En la literatura se usa mucho el concepto de multialineamiento. Normalmente los académicos de la India, los políticos prefieren ese concepto. Hay también ese concepto de defense setting, ¿no? Encontré hasta ahora una traducción al castellano, sentado en la valla, mirando qué pasa, que también algunos autores presentan, que lo definen como una posición de aprovecharse de ese conflicto entre diferentes potencias grandes. Y también existe ese concepto de hedging. Tampoco encontré una traducción en la literatura académica al castellano de eso, que es una estrategia de protegerse frente a los efectos negativos o de gestión del riesgo con el objetivo de preservar una cierta autonomía estratégica de los Estados Unidos. Eso voy a dejar al lado. Esos son algunos autores que tienen ese defecto. Primera conclusión, el no alineamiento activo para mí no es el concepto más adecuado para captar la orientación de los gobiernos latinoamericanos en la política internacional. Existen conceptos alternativos que pueden hacerlo mejor y que encajan mejor en el debate teórico conceptual más amplio de las relaciones internacionales. Además, un enfoque para introducir, para combinar ese debate con el debate más amplio en las relaciones internacionales, me gusta mucho ese enfoque del realismo periférico desarrollado por Carlos Escudé en los años 90, un académico argentino que parte de la posición que existen desigualdades estructurales en la política internacional y que por tanto no se debe provocar innecesariamente a las grandes potencias, sino solamente cuando son verdaderamente intereses básicos de los países. Y yo creo que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos sigue una estrategia de minimizar los riesgos, mantener un perfil bajo y blindarse de las presiones y la influencia ejercidas por las grandes potencias. Eso no excluye la posibilidad de obtener algunos beneficios a corto plazo de la competencia, pero siempre tomando en cuenta los posibles costos. Y eso es más o menos lo que se describe en la literatura especializada como hedging. Pero yo creo también que no es la única estrategia en esa línea de pensamiento del realismo periférico. Cuando hay más beneficios de alinearse, también puede ser una estrategia buena de alinearse. Tal vez los gobiernos en Argentina de Milei o Macri pensaron que van a tener más beneficio al aliarse con Estados Unidos en una constelación con una alta deuda externa. Y además, ya estoy entrando en la fase final de mi presentación, hay que tomar en cuenta que eso no está dentro de ese concepto del realismo periférico, que también en la periferia existe una jerarquía. Por eso las opciones estratégicas son muy diferentes para países pequeños, medianos y para los países, las potencias emergentes, como en el caso de Brasil, en América Latina. Y por general, yo diría que las potencias emergentes como la India o India pueden promover una estrategia más proactiva y prefieren un alineamiento múltiple, no un hedging. Y para eso ellos también, el conflicto en Ucrania ofrece una oportunidad de mejorar o consolidar su estatus en el sistema internacional. Entonces, mientras esa estrategia de matching tiene como objetivo mantenerse al margen del conflicto y pasar por desaparecido, el alineamiento múltiple es proactivo, puede tener como objetivo de la inclusión de posibles soluciones conflictos. Con eso ya estoy terminando. En mi opinión, para entender cómo los gobiernos latinoamericanos navegan por este mundo multipolar cada vez más complejo y conflictivo, se requieren conceptos que hagan justicia a esta complejidad
y tengan en cuenta tanto la multipolaridad del mundo como las desigualdades estructurales persistentes en el sistema internacional entre el centro y los centros y la periferia. Por eso ese realismo periférico me parece muy interesante para aplicarlo a ese tema. Para mí, el no alineamiento activo no es el concepto más adecuado para entender las políticas de los gobiernos latinoamericanos, pero también hay otras opiniones. Tal vez podemos discutir eso más en adelante. Con eso quiero terminar. Muchas gracias por su atención. Ella me va a dar su... Gracias. ¿Le doy a iniciar? A continuación, el profesor París Cajal. Bueno, pensé que iba a tener más tiempo, así que disculpen si voy un poco rápido. Empezaría con el concepto de orden internacional. En 1990, Charles, creo que es Krauthammer, un periodista estadounidense, habló del momento unipolar. La idea de que Estados Unidos tenía una posición de supremacía de poder indiscutida en el escenario internacional. Desde ese mismo momento empezaron a surgir versiones según las cuales lo deseable era retornar a un orden multipolar. Están en esa posición, por ejemplo, tanto Vladimir Putin como Luis Ignacio Lula da Silva, presidentes de Rusia y Brasil. Lo que voy a hacer es preguntarme qué tan pertinente es esta visión del orden internacional, basada en el concepto de polos de poder. Es una visión que se basa en la distribución de poder, particularmente militar, entre los estados. El primer problema que tiene es que el poder es una relación social, no una posesión material, como a veces parece entenderse en esta visión de las cosas. Uno ejerce poder en tanto es capaz de inducir en otros actores conductas que estos no adoptarían de no mediar esa relación de poder. Y por ende el poder no tiene significado fuera de un contexto de interacción particular. Hay que especificar sobre quién se ejerce el poder y en qué esfera de conducta. Decir el Estado A es poderoso no significa nada. Decir el Estado A es suficientemente poderoso como para derrotar al Estado B en una guerra convencional, sí, es una afirmación significativa. ¿Por qué esta visión basada en la distribución de poder entre estados es problemática? Primero, por la importancia creciente de actores no estatales. Desde organizaciones terroristas de alcance global, como la definió en su momento Estados Unidos, como Al-Qaeda, hasta corporaciones multinacionales cuyo valor bruto, valor bruto de ventas anuales supera el PBI de la mayoría de países del mundo y que por ende tienen influencia en los procesos políticos internacionales sin ser estados y sin contar con ejércitos regulares, ¿no? Además, el poder de los estados mismos no es unívoco. Japón es la tercera economía del mundo. Por ejemplo, es uno de los pocos países, de 5 países únicamente, que puede nombrar directamente un director ejecutivo del FMI, cosa que solo hacen, repito, un número pequeño de países. Por ende, Japón es influyente en negociaciones económicas internacionales. Pero por otro lado, Japón no tiene armas nucleares y sus potenciales rivales regionales, como la República Popular China, sí. Corea del Norte, a su vez, es un país pigmeo en materia económica, pero tiene ojivas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. Corea del Norte, en el ámbito de la seguridad, sí es una potencia, porque, por ejemplo, a diferencia de la gran mayoría de países del mundo, puede disuadir a Estados Unidos de lanzar un ataque en su contra por el temor al costo de una represalia nuclear. Y aquí fíjense que para hablar de disuasión no hay que hablar de igualdad de poder, ¿no? Corea del Norte tiene un arsenal militar infinitamente inferior al norteamericano, pero suficientemente grande como para amenazar con un costo inaceptable en la eventualidad de una guerra. A su vez, cuando hablamos del orden internacional, la palabra orden a veces es algo que se pierde de vista. Por ejemplo, Estados Unidos, si uno habla de poderío militar,
no hay discusión posible respecto al hecho de que Estados Unidos es la mayor potencia militar que jamás haya existido en la historia del planeta. Uno, su gasto de defensa supera el 40% del gasto de defensa global, ¿no? Y sumado con sus aliados superan 2/3 partes. En segundo lugar, el grado de sofisticación tecnológica del arsenal militar estadounidense no tiene comparación. Tercero, ningún ejército regular del mundo tiene tanta experiencia en combate como el estadounidense. Y finalmente, Estados Unidos es el único país del mundo que tiene presencia militar de algún tipo en más de la mitad de los estados del planeta. En ese plano, Estados Unidos tiene capacidad de ejercer un poderío, digamos, que no tiene comparación. Pero Estados Unidos, con ese poderío militar, no fue capaz de establecer un orden político estable con un régimen aliado en un país pobre y sin grandes recursos militares como es Afganistán. El Imperio Británico, con mucho menor poderío militar que el de Estados Unidos hoy en día, logró en su momento controlar o gobernar más específicamente alrededor de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. ¿Quién es más poderoso? ¿Aquel Imperio Británico o el actual Estados Unidos? Si uno habla de su capacidad para imponer un orden político en su esfera de influencia, el Imperio Británico era mucho más poderoso que el Estados Unidos actual. Si hablamos de poderío militar, se invierte la relación. Y en general yo diría que las potencias actuales tienen el problema obvio de que no tienen la capacidad o la voluntad, dependiendo del caso, de establecer un orden estable en sus esferas de influencia. Equivalente, por ejemplo, al que creó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí habría que decir que ese Estados Unidos era un país muy peculiar. Representaba la mitad del Producto Bruto Global, la mitad o más del gasto de defensa, tenía cerca de la mitad de las reservas mundiales de oro, por eso se crea el sistema de conversión del dólar en oro, y eso es lo que le da al dólar la condición de medio de pago y reserva de valor universal, porque era intercambiable por oro. Ningún país está en esa situación para crear ahora, como hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema basado en instituciones económicas como las de Bretton Woods, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y lo que es hoy día la OMC, Organización Mundial de Comercio, instituciones políticas como la ONU y el sistema de instituciones que forman parte de ella. Nadie está en condiciones de hacer lo que hizo Estados Unidos en ese momento, porque nadie está en la posición en la que estuvo Estados Unidos, pero tampoco parece haber la voluntad. Cuando uno ve el eslogan de campaña de Trump es América primero. El mundo se puede ir al diablo si lo que le pasa no nos afecta, ¿no? Claro que el problema es que sí les afecta, pero bueno, eso es otra historia. Ahora, volviendo al tema de la opción por un orden multilateral que expresan líderes tan disímiles como Putin y Lula, una cosa que cabría preguntarse es, bueno, ¿me indicas? Una cosa que, no soy tan latino como parezco. Bueno, ya perdí la hilación. Volviendo al... No fue tu culpa. Volviendo al orden multipolar, yo no sé qué es lo que añoran Putin y Lula de lo que fue el orden multipolar, ¿no? Porque era un orden en el cual la mayor parte de la humanidad vivía o bajo imperios coloniales o sometidos a guerras para abrir sus mercados. La liberalización comercial empezó con las guerras del opio en países como China, o sencillamente en donde los conflictos de interés financiero se resolvían con medidas de fuerza, como el bloqueo de potencias europeas de puertos venezolanos entre 1902 y 1903 para forzar a Venezuela a pagar su deuda externa. Durante la primera mitad del siglo XX, bajo un orden multipolar, tuvimos dos guerras mundiales, la Gran Depresión y el surgimiento de regímenes fascistas y comunistas en Europa. La alternativa a la unipolaridad, que de cualquier manera ya no existe, no es la multipolaridad por ende, sino el multilateralismo. Es decir,
esperar que las instituciones y el derecho internacional restrinjan en la medida de lo posible la conducta de los estados. Esto lo iba a desarrollar, pero ya no me queda tiempo. Lo que diría aquí es que para quienes sean escépticos respecto a la vigencia del multilateralismo, recuerden que el Perú tiene 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva desde 2014, producto del fallo de una Corte Internacional, la Corte Internacional de Justicia. Fallo que Chile, la potencia militarmente más poderosa, respetó y acató, ¿no? Entonces, digamos, yo sé que hay razones válidas para ser susceptible respecto al multilateralismo, pero es la única posibilidad para países como el Perú, que no son potencias ni económicas ni militares, de hacer valer sus derechos en un sistema internacional que según el realismo es anárquico y por ende impera el uso de la fuerza. Y creo que ahora, para entrar al presente, estamos viendo las consecuencias del declive del orden multilateral. Porque, digamos, no es que las potencias occidentales no hayan violado el derecho internacional en el pasado, como hizo Estados Unidos al invadir Irak en 2003, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y argumentando razones que demostraron ser falsas. Pero lo que sí es único respecto a lo que ha hecho Rusia en Ucrania es que cuando menos desde hace 38 años no había habido un solo caso en el sistema internacional de un país que no solo capturara territorio por la fuerza, sino que lo anexara formalmente, violando el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra. Nadie había violado ese principio en cerca de 4 décadas y virtualmente no se violaba desde 1945. Hay algunas excepciones, pero pocas, cuando se instaura ese principio, ¿no? Había habido una adecuación creciente a lo que el principio prescribía. Eso se ha roto con la anexión de Crimea en 2014, pero además, por otro lado, las potencias occidentales están dando muestra de un doble estándar ostensible cuando sancionan a Rusia, justificadamente por sus acciones en Ucrania, pero no sancionan a Israel por hacer exactamente lo mismo. Israel anexó territorio palestino por medio de la guerra y además viola el mismo principio por el cual está requisitoriado Vladimir Putin, el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra sobre trato a la población civil en tiempos de guerra, porque ese artículo establece que, como hizo Rusia, un país ocupante no puede trasladar población del territorio ocupado a su propio territorio, pero ese mismo artículo también dice que la potencia ocupante no puede trasladar a parte de su propia población al territorio ocupado, como hace Israel con los asentamientos. Y más aún, Israel, además de estar acusado de lo mismo que está acusado Rusia, justificadamente en ambos casos, está acusado de causar hambre como arma de guerra por el fiscal de la Corte Penal Internacional y acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, un caso que la Corte pudo rechazar, pero aceptó por 14 votos contra 1. Terminaré con un ejemplo de lo que puede implicar esta falta de cooperación dentro del orden multilateral, y es el caso de la pandemia del COVID-19. No era una calamidad inevitable, ya nadie se acuerda, pero tuvimos 2 pandemias previas en el siglo XXI. La del SARS en 2003 y la del H1N1 en 2009, pero a diferencia de esta pandemia del COVID, la del H1N1 se enfrentó con base en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que permitió a la Organización Mundial de Salud coordinar la respuesta internacional a la pandemia, que fue contenida exitosamente con participación de actores estatales y no estatales, mientras que en la pandemia del COVID-19 China no cooperó con la OMS ni con Estados Unidos para afrontarlo, y Estados Unidos no solo no cooperó con China y la OMS, sino que se retira de la OMS en plena pandemia, privándola del 20% de su presupuesto. Y por otro lado, a diferencia del H1N1, en donde hubo un esfuerzo concertado para buscar vacunas, aquí tuvimos el nacionalismo de las vacunas, sálvese quien pueda, y países desarrollados financiaron la investigación y desarrollo, y con esto termino, a cambio de sobreestoquearse de vacunas 5 o hasta 7 veces del tamaño de su población.
privando de ese medio para controlar la pandemia a los países menos desarrollados. Ese es el escenario al que podríamos enfrentarnos si esta tendencia continúa. Gracias. Agradecemos la participación del profesor Cajat. Ahora, a continuación, la profesora Maite Dongo Suero presentará sus PPTs. Bueno, empiezo diciendo de que en la última parte de la exposición de Farid me di cuenta porque parte de mi premisa de este texto creo que inconscientemente ha sido producto de algunas de sus clases cuando fui su alumna, porque uno de los intereses que yo tengo es sobre la importancia del multilateralismo para países como el nuestro, ¿no? Especialmente frente a las posibilidades de un mundo unipolar o cualquier otro tipo de sistema y frente a lo que entendemos como el peligro del imperialismo. Ya, no se ve todavía. ¿Siguen fijo? Sí, ya. Bien, entonces antes de, como hay un problema para que se vea, voy adelantándome. Creo que es acá. Ya. Es que a veces tengo varios estudiantes y me toca dictar acá, entonces un poco conozco la sala. Bien. Parte de las premisas o del interés de esta presentación surge de lo que hemos estado hablando en las primeras posiciones y lo que viene después, ¿no? El mundo en desorden que tenemos, ¿no? O también lo que se le llama la crisis del orden internacional. Y dentro de esas crisis tenemos múltiples crisis, ¿no? La crisis de la democracia y una de las que más me interesa a mí es la crisis del multilateralismo, ¿no? Mencionábamos con los ejemplos no solamente más cercanos de la pandemia, pero también tratados de libre comercio que ha sido también del gobierno de Trump no considerados, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no de desacuerdo, pero finalmente muestran un fenómeno del cual también vivimos sus consecuencias, ¿no? Y cuando empiezo a investigar un poco sobre multilateralismo, me doy cuenta que hay varias formas de entender qué es multilateralismo. Esto sí, no, ya. Entonces, multilateralismo puede ser entendido por lo menos de varias formas, pero principalmente de la forma tradicional, que es la mirada cuantitativa, que es la típica de Keohane, para los internacionalistas acá lo deben tener grabado en la memoria, que es una mirada de 3 estados o más. Pero el multilateralismo también puede ser entendido desde una mirada cualitativa, ¿no? Que es una forma de implica tener ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, la indivisibilidad, ¿no? Basado en bienes públicos globales, pero también los principios organizacionales como la reciprocidad difusa, ¿no? Que está opuesto al bilateralismo preferencial. Esto implica, en pocas palabras, que finalmente sí hay un acuerdo entre varios, pero es la imposición de un solo Estado, no es multilateralismo. Implica que pese a la asimetría y pese a que las ganancias también son diversas, todos tienen algo que ganar en ese acuerdo. ¿Bien? Esta es la parte que no voy a entrar a profundidad, pero quería asustarlos un poco, en torno a cuántos tipos de multilateralismo existen y cuántas formas existen de entender el multilateralismo. Yo les mencionaba la división entre la mirada cuantitativa y cualitativa, que llega a términos como plurilateralismo, minilateralismo, ¿no? Pero también la mirada de los principios. Aparte de eso, tenemos la mirada dependiendo de los temas, por ejemplo, o la operacionalidad, ¿para qué sirve el multilateralismo? Por ejemplo, el multilateralismo militar o el diplomático, pero también tenemos la división a partir de los objetivos o los actores involucrados. ¿Bien? Por ejemplo, uno de los fenómenos más analizados actualmente es el multilateralismo emergente, que está ligado, por su nombre, a las potencias emergentes, ¿de acuerdo? Y además tenemos el multilateralismo normativo, que está mucho más ligado a la Unión Europea, pero también el multilateralismo defensivo, que está ligado a América Latina y otros actores del sur global, y
el multilateralismo tradicional, ¿no? O occidental ligado a Estados Unidos y a los países europeos, etc. El punto de esta parte es mostrarles que hay muchas formas de entender. Entonces, cuando queremos analizar qué sucede con la crisis del multilateralismo, tenemos que preguntarnos qué es multilateralismo. Porque cuando lo vemos de manera general, China habla de multilateralismo, Estados Unidos habla de multilateralismo, en América Latina hablamos de multilateralismo, pero ¿de qué multilateralismo se está hablando? ¿Estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de fenómenos diferentes, entrelazados pero diferentes? Y eso me lleva a explicarles un poco el contenido de lo que voy a exponer a continuación. Este no es yo no voy a exponer un artículo de investigación previo, sino que el tema de multilateralismo ha sido como un interés subyacente tanto de mis clases como de los artículos que he escrito en los últimos años. No es que he escrito un artículo sobre multilateralismo, sino que escribí primero sobre la estrategia multilateral de la Unión Europea hacia América Latina, después el multilateralismo chino en América Latina, y por ende los dos temas han incitado a que también vea el multilateralismo latinoamericano, ¿no? Entonces quiero explicarles un poco qué hay en este gran estado del arte de estos multilateralismos. En primer lugar, cuando vemos a la Unión Europea, vemos el tema de, se le menciona como el multilateralismo normativo. Estoy bien de tiempo. ¿Qué quiere decir? El multilateralismo ligado a normas. Bien, así se entiende lo que es multilateral. Y se menciona en la literatura, además, de que está, como es parte del ADN, y eso lo estoy citando a un funcionario europeo, del ADN de la Unión Europea, ¿no? La misma Unión Europea tiene multilateralismo, ¿no? Es parte de su identidad. Entonces, ¿esto cómo se refleja en su política exterior? A través de la promoción del multilateralismo. Esto pese a que internamente, evidente, también hay grupos dentro de la Unión Europea y dentro de las sociedades, ¿no?, que cuestionan el multilateralismo, especialmente a la misma Unión Europea, los euroescépticos, que también los conocemos, ¿bien? Después tenemos el contexto de la transición de poder, que evidentemente también afecta el lugar de la Unión Europea, pero también su estrategia a favor del multilateralismo. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no?, una pérdida de influencia de la Unión Europea en organismos internacionales. En el siglo XXI se ve que tanto Estados Unidos como la Unión Europea en las votaciones de Naciones Unidas cada vez tienen menos adeptos en las votaciones, y paralelamente tenemos a China y a Rusia cada vez teniendo más adeptos en las propuestas que se dan para votar en la Asamblea General. Bien. Y por otro lado, también vemos que esto contradice o dificulta el objetivo de la promoción del multilateralismo en estos mismos organismos internacionales. Esta pérdida de influencia, según la autora Barbé, estaría también ligada a que estamos en un mundo, lo que algunos llaman posoccidental, ¿no?, que podría ser posoccidental, en donde hay un choque entre la autorrepresentación de la Unión Europea y al mismo tiempo, ¿no?, esa identidad normativa, y al mismo tiempo un intento de hablar de manera conjunta, pero de hablar de manera conjunta, como unión, en organismos internacionales que están pensados para estados-nación, no para un organismo regional. Entonces, esto conlleva a que la organización interna genere que sea más difícil tener tiempo para coordinar con otros, para que se entienda esa idea. Mientras que otros países como China o Rusia pueden estar hablando directamente con otros estados para ponerse de acuerdo, para influenciarlos, dependiendo de la organización, los europeos tienen que ponerse primero de acuerdo entre ellos, quitándole tiempo para organizarse con otros y tener mayor influencia. Bien. Entonces, esto permite también entender el problema de aceptación que tiene la Unión Europea por parte de otros actores internacionales. En América Latina no lo vemos tanto, pero en África se ve mucho más fuerte, especialmente con el auge de China y tener la opción ya no solamente de la influencia europea, sino también tener inversión china en África. Le da más de una opción a los países africanos. Y finalmente, en el caso de la Unión Europea,
tenemos, ¿no?, que está intentando en los últimos años tener lo que se llama el multilateralismo eficaz. No solamente buscar el multilateralismo por multilateralismo, sino para lograr objetivos, ¿de acuerdo? Y intenta ser un poco más flexible, buscando espacio para coaliciones ad hoc, para formatos multilaterales, etc. ¿Qué sucede ahora, por ejemplo, con la guerra en Ucrania? ¿Y cómo podríamos verlo con el multilateralismo? 2 puntos ahí nomás. Primero, la utilización de mecanismos multilaterales, pero especialmente cuando he visto la Unión Europea con América Latina, interregionales, para impulsar temas sobre Ucrania. Por ejemplo, en América Latina, uno de los temas para el encuentro del año pasado era el tema de Ucrania. Y en segundo lugar, el reforzamiento, no solamente del multilateralismo entendido como universalismo, sino también multilateralismo regional, ¿no? Y el avance que se ha tenido en materia de defensa a nivel europeo. Después tenemos a China, ¿ya? China normalmente se le ubica como multilateralismo emergente. Y tenemos un doble accionar de China. Por un lado, cuestiona el sistema existente, multilateralismo tradicional, occidental, ¿no? Pero al mismo tiempo crea, y en ese sentido crea nuevas organizaciones, pero al mismo tiempo trabaja con organizaciones que pertenecen al multilateralismo tradicional, como el Banco Mundial. Y esto no es necesariamente contradictorio. De hecho, yo no creo que sea contradictorio. Tiene completamente sentido en este mismo objetivo de cubrir un mayor espacio dentro de la inversión al desarrollo a futuro. Tanto trabajando, cumpliendo los estándares internacionales del multilateralismo tradicional, como creando nuevos espacios. Ahí las preguntas serían, ¿qué tanto estos nuevos organismos internacionales, esta parte más contestataria del multilateralismo chino, estaría afectando el orden? Y cuando uno analiza, por lo menos mi análisis que se ha centrado en el Banco de Infraestructura Asiático en América Latina, muestra que en términos de principios no necesariamente hay nuevas reglas. ¿Bien? Lo que sí se ve es un fuerte hincapié en la no injerencia y la soberanía. En segundo lugar, sobre la influencia informal, todavía no hay suficiente información. Por un lado, tenemos que en la elección de proyectos, las prioridades chinas no han afectado en este banco. ¿Por qué? En el caso de los proyectos, por ejemplo, en Asia, se le ha dado a proyectos a la India, pese a que la India está en contra de la ruta de la seda. Entonces veríamos que ahí no hay una selección o una influencia necesariamente china para castigar a la India. Y lo mismo pasa en América Latina con los 3 proyectos. Todavía faltan un par terminen de proceder, pero de los 3 proyectos hay uno en Ecuador y 2 en Brasil. Y Brasil, aunque está interesado en la ruta de la seda, formalmente no ha sido parte en el momento de la selección de los proyectos. Bien. Y sobre los valores asiáticos, todavía, por lo menos en el Banco de Infraestructura, no se ve de manera determinante. Finalmente, América Latina normalmente se le entiende como un multilateralismo defensivo. Por un lado, además vemos como un contraste, participación en organismos tradicionales multilaterales, pero también cuestionamiento al sistema interamericano de derechos humanos, también cuestionamientos a la protección del ambiente. Entonces, pese a todo esto, normalmente la literatura lo evalúa como que América Latina, ligado al sur global, tiene un compromiso con el multilateralismo, especialmente porque en un mundo, y como se mencionaba anteriormente, en donde solamente el poder importa, no tenemos nada que decir. Entonces, no nos conviene un mundo donde la crisis del multilateralismo cale tanto, en donde no tengamos más ni voz ni voto. Y finalmente, Estados Unidos. Estados Unidos no lo he analizado directamente, evidentemente por temas generales lo conozco y he leído lecturas, pero no he escrito artículos al respecto. Se genera el multilateralismo que conocemos en un momento de auge de Estados Unidos y por ende se le conoce como el multilateralismo hegemónico, ¿no?
mientras que desde la mirada estadounidense no se le determina hegemónico, sino se mantiene como si fuera un liderazgo estadounidense, ¿no? Bien. Este multilateralismo normalmente es entendido como un multilateralismo instrumental para lograr también los objetivos de Estados Unidos. Ya para terminar, porque se me acaban los minutos, voy a terminar con algunas reflexiones sobre todo esto que les he mencionado, ¿no? Inconclusas, porque como les mencionaba, es algo que recién me estoy planteando. Entonces vemos en el caso de los actores vistos diferentes intereses, pero también diferentes multilateralismos con algunas coincidencias. Bien. ¿Y qué implica esto? ¿Qué sucederá? ¿No? Y yo creo, personalmente, que depende del tema. El tema comercial está mucho más consolidado y hay muchos más intereses. Por ejemplo, de China, ¿no? Y también depende, entre comillas, no solamente de intereses, sino lo que pongo entre comillas porque se puede discutir sobre el término, los valores, entre comillas, de los actores involucrados. Entonces, ¿qué opciones tendríamos hacia el futuro? ¿Hacia dónde vamos con esta crisis multilateralismo? Y aquí yo utilizo la teoría de regímenes para dar tres posibles escenarios que no son, o tres posibles factores que no son contradictorios unos a otros necesariamente, sino creo que también podrían ser complementarios. En primer lugar, ¿no? Normalmente se dice que la estabilidad, desde la teoría de la estabilidad hegemónica, depende del auge, el crecimiento o la caída del hegemón. En este caso tenemos que pensar en qué pasa con Estados Unidos y qué pasa con China. La caída de Estados Unidos, en principio, los organismos multilaterales creados en este orden internacional liberal tendrían que desaparecer o mantenerse un tiempo. Sin embargo, eso no está sucediendo, especialmente en el ámbito económico. Y ahí tendríamos que considerar el papel que tiene China, ¿bien? Y el interés que tiene en que se mantengan ciertos arreglos institucionales creados en ese momento. La segunda opción es que el multilateralismo o ciertos tipos de multilateralismo se van a mantener dependiendo de la demanda, y aquí nuevamente quedó Hein, ¿no? De la demanda de actores que vean que ganan algo con el multilateralismo. Información, por ejemplo, ¿no? Mayor transparencia. Y ahí especialmente me parece interesante pensar en actores como los países latinoamericanos, pero también a la Unión Europea, ¿no? Que son actores que pierden mucho con un mundo en crisis de multilateralismo. Y finalmente creo que tenemos que enfocarnos en que todo esto implica analizar a la sociedad internacional y preguntarnos cuáles son los principios y las normas que se mantienen o están cambiando en la sociedad internacional. Y creo que eso nos lleva a conclusiones similares a lo anterior, pero también algunas preocupaciones de mi parte. Si consideramos eso, el nivel económico y comercial probablemente se mantenga. Y las áreas de mayor peligro, creo yo, son los derechos humanos y en esa línea también el tema medioambiental y la agenda y el género, ¿no? Porque pese a que hay avances en ciertos grupos, también hay ciertos grupos que tienen socialmente ideas en contra de estas agendas. Con eso termino y si quieren me hacen preguntas, he corrido con lo último. A continuación, el embajador Manuel de Cosío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Para mí un gusto volver a esta facultad que me dio cruzar estos pasillos el siglo pasado, debo admitirlo. Bien, la ponencia que voy a poner, las ideas que voy a plantear se refieren a cómo el Perú se vincula a un área que es privilegiadamente interesante para el Perú, el Asia-Pacífico o el Indo-Pacífico. Voy a poner tres temas, el primero lo voy a pasar rápidamente, el segundo más lentamente, y me voy a detener principalmente en el tercero.
Estamos en el Asia-Pacífico o el Indo-Pacífico, ¿no? Ese es un desafío estratégico para el Perú, al cual tenemos que darle principal atención, porque es algo que se está desordenando, reordenando frente a nuestros ojos. La proyección pues, del Perú al Pacífico, al Asia-Pacífico, es milenaria. Comienza en Caral, termina con Tupac Yupanqui, con el Imperio Incaico en la época prehispánica. Durante la parte virreinal tenemos varias expediciones que parten desde Paita, Callao, hacia Pacífico, hacia las Islas Marquesas, Salomón, etc. Y ya durante el siglo XIX tenemos el establecimiento de relaciones diplomáticas, primero con Japón, luego con China, en 1873-74, relaciones centenarias, ya 150 años prácticamente estos años. Luego, en el siglo XX, el Perú se proyectó principalmente al Asia-Pacífico, al Océano Pacífico, en función a sus intereses marítimos vinculados a la negociación de la CONMEMAR, ¿no? Y es así que se establece la CPPS. Y luego, hacia finales del siglo XX, el Perú entra desde una visión un poco más geoeconómica, estratégica, ingresa en el año 98 a la PEC, y donde nos mantenemos ahora hasta el momento, y somos sede por tercera vez, ¿no?, de este importante foro de cooperación económica del Pacífico. Ya en el siglo XXI enfatizamos, ¿no?, el tema de proyección geoeconómica hacia la parte del Asia-Pacífico. Comenzamos con la Alianza del Pacífico a principios del siglo XXI, seguimos con el Acuerdo Integral Progresista de Asociación Transpacífica, ya más adelante, y recientemente estamos en proceso de negociar un TLC con Hong Kong bastante avanzado, uno con la India que está avanzando lentamente desde el año 2017, y se han iniciado negociaciones muy preliminares con Indonesia, ¿no? Y obviamente otro elemento es que recientemente hemos logrado ser declarados o insertarnos en el ASEAN como socios de diálogo, ¿no? Socios para el desarrollo, perdón. Entonces, un poco, como ven, la proyección del Perú hacia el Asia-Pacífico es importante, es más que centenaria, es consustancial, por así decirlo, a la visión, a la proyección del Perú hacia esa importante región del planeta. El Perú y el comercio marítimo es la única forma que tenemos de llegar al Asia-Pacífico. No podemos llegar con nuestras mercaderías, nuestros productos, de otra manera que por la vía marítima, que es justamente, según la OMC, es el alma del comercio mundial y constituye pues la columna vertebral fundamental de las cadenas de suministro mundiales. Y según lo que dice la OMC, representa el 90% del comercio mundial. El restante 20% es vía terrestre en los continentes y aérea en una mínima parte. Entonces, lo marítimo, lo comercial marítimo es importante para llegar al Asia. Aquí tienen una gráfica de la UNCTAD, donde se ve claramente, las barras azules son el PBI comercial y la línea anaranjada, medio amarilla, es el comercio marítimo. Y miren ustedes, la crisis del 2008-2009, el comercio marítimo cae, acompaña el PBI mundial. Con la pandemia lo mismo, con la declaración de la invasión rusa a Ucrania también. Entonces están asociados, ¿no?, el comercio marítimo al comercio y al PBI mundial. Aquí tenemos un mapa interesante centrado en el Perú, ¿no?, y las líneas rojas son 4.000 millas marinas. Estamos más cerca de la Antártida que de España, estamos en comunicación marítima más cercana con Estados Unidos que con otras partes del planeta. El África está más cerca que Europa o el Asia-Pacífico. Y finalmente, obviamente, desde esta perspectiva, llegar a los mercados del Asia comporta, obviamente, mayores tiempos de navegación en las circunstancias actuales. Es un plano donde se ve claramente que el Perú está más cerca de la Antártida que nuestros mercados asiáticos, pero el Pacífico no es pues una zona vacía, ¿no? Aquí tienen una proyección de las áreas de 200 millas de las diversas islas del Pacífico Sur y ven que ese mar que está vacío en este plano está lleno de actividad política y de presencia de personas en ese espacio, ¿no?
y ahí los colores representan los diversos adscripciones a los estados que son los mayores, las potencias regionales en la zona. Aquí tienen un plano donde se grafica el flujo del comercio mundial hasta 1850, previo a la aparición del canal, la construcción del canal de Panamá y obviamente del canal de Suez. Ahí se transforma, ¿no? Se transforma luego, ¿no? Y lo que podemos decir, como un poco tomando lo que dijo el doctor Nolte y el doctor Farid Cajat y nuestra amiga, la doctora, perdón, el nombre siempre me olvido, perdón, Maite, discúlpame, es que el estado del mundo se encuentra en transición. Casi podríamos decir que está en un estado líquido, se está reordenando. No tenemos certeza de qué va a pasar, ¿no? Por eso es que se está reordenando o se está desordenando, ¿no? No se puede precisar aún con claridad qué tipo de orden mundial internacional emergerá cuando culminen los actuales enfrentamientos entre las grandes potencias, incluyendo a la India en ese espacio, ¿no? China, Rusia, ¿no? Estados Unidos y la India. Entonces, desde un punto de vista estrictamente geoeconómico, la irrupción de la cadena de suministros en las rutas marítimas se ha hecho más frecuente en los últimos años. El conflicto y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, obviamente, afectan estrechos como el de Hormuz, Bab el-Mandeb, así como al propio canal de Suez por la acción de los hutíes. Al igual que la navegación en el Medio Oriente, la seguridad y las tensiones geoeconómicas en zonas importantes del tránsito del Asia a Europa ha generado preocupación en las navieras a nivel mundial, que operan en el Indo-Pacífico, el Asia-Pacífico, y que las han hecho desplazarse por el efecto de los ataques hutíes a las rutas del siglo XIX, bordeando el Cabo de Buena Esperanza, bordeando el África, volviendo a rutas más largas. Los fletes han incrementado casi en 500%, los costos de los seguros de las naves también, entonces se hace más difícil comerciar desde el Asia vía el Índico hacia Europa. Y por razones más bien vinculadas al cambio climático, el canal de Panamá se está quedando sin agua para mover los barcos de gran calado, ¿no? Los tiempos de espera a ambos lados del canal se han incrementado y por lo tanto los fletes marítimos también. Aquí hay un plano donde se grafica, vamos a ver si esto funciona, el circuito del comercio mundial, ¿no? La línea blanca gruesa, y miren el Callao, su línea de salida es el canal de Suez, que está en problemas, para llegar a nuestros mercados en Nueva York, en América del Norte o Europa. ¿Cuál sería la alternativa? Volver a la ruta del siglo XIX, bajar entre la Antártida, Chile y Argentina y subir nuevamente el Atlántico, o transitar por el Ártico hacia Europa. Es una ruta que se podría abrir por efectos del cambio climático también a nuestro comercio. Y esto nos lleva, o me lleva, a este plano, a esta gráfica, donde se comparan los tiempos, ¿no?, de tránsito por la ruta normal, que ahora está bloqueada por los hutíes, ¿no? Actualmente un barco sale de Tokio a Rotterdam por la ruta normal tradicional, demora 47 días, pero si fuera por el Ártico, demoraría 29 días. ¿No? Entonces vemos que el interés estratégico que tienen China, Rusia, Japón en descubrir, sobre todo Rusia, que tiene grandes costas en el Océano Índico, el Océano Ártico, perdón, disculpen ustedes, en el Océano Ártico, de descubrir y desarrollar estas rutas marítimas alternas al Canal de Panamá o al Canal de Suez, que están con grandes problemas que todos conocemos. La conectividad marítima, obviamente, es un indicador muy importante de la competitividad portuaria, ya que determina en qué medida los países se encuentran conectados a las redes globales, ¿no?, de transporte marítimo. De acuerdo al Liner Shipping Connectivity Index, el índice de conectividad de transporte marítimo de línea regular desarrollado por la UNCTAD, actualmente China, desde hace varias décadas, ocupa el primer lugar en cuanto a conectividad portuaria. Largamente sobrepasa a Corea, Singapur, Malasia y Estados Unidos, todos socios de la PEC, Japón, Vietnam también, y tenemos otros socios de la PEC más abajo, Filipinas, Australia, ¿no?, y Nueva Zelanda.
Entonces tenemos pues una situación en la que China es el líder de la conectividad marítima en el transporte marítimo. ¿Y dónde está América Latina? Panamá está en el puesto 26, Colombia el 27, Venezuela el 107, Chile en el 48, y ustedes se preguntarán, y es una apuesta que tenemos en la oficina, ¿en qué puesto quedará el Perú? Actualmente, sin contar las ampliaciones de DP World en el Callao y sin contar el puerto de Chancay, estamos en el puesto 37. El año pasado estábamos en el puesto 40, estamos subiendo. La apuesta que tenemos es, vamos a llegar a sobrepasar a Brasil, aparentemente sí, llegaremos a estar como Canadá o México, probablemente. Eso lo veremos cuando la UNCTAD recoja las cifras de la conectividad marítima del tercer trimestre y Chancay empieza a funcionar el próximo año, ya para junio, julio sabremos qué puesto ocuparemos. Pero eso nos lleva pues a plantearnos que Chancay se va a convertir pues, en un terminal que va a mejorar notablemente la posición internacional del Perú en el comercio marítimo mundial. Eso es importante desde nuestro punto de vista geoestratégico. El puerto va a maximizar la privilegiada ubicación geográfica, geoestratégica del Perú y haría del Perú un pivote geopolítico regional capaz de articularse no solo con el área de intercambios del Asia-Pacífico o del Indo-Pacífico, sino también con los océanos Atlántico e Índico. Desde esta perspectiva una perspectiva de política exterior y los intereses nacionales, de carácter estratégico, Chancay se podría establecer como un factor de aceleración económica. Aquí es actualmente lo que demora el tránsito del Callao a el Asia, 35, 32, 33 días, y según una publicación de ayer de La República, la travesía de Chancay al Asia podría transitarse en solo 23 días y movilizar desde Chancay 1.5 millones de TEUs o de contenedores al año. Esto pues hay que tener en cuenta, pero obviamente si Chancay no está a la altura de las expectativas y no podemos conectarnos internamente, no puede ser posible que una tonelada, un kilo de café cueste más llevarlo al puerto que llevarlo del puerto a Busan. Eso es una ineficiencia de nuestra parte. Aquí tienen ustedes pues, que la inauguración del puerto de Chancay hará posible llegar estos post-Panamax tranquilamente y también al puerto de Callao con la extensión que se ha planteado recientemente. Entonces, eso me lleva al punto final, el Asia-Pacífico o el Indo-Pacífico, ¿no? El Perú tiene la 5ª posición en población mundial, ¿no? Estamos más o menos a la altura de Malasia en el Asia-Pacífico. Somos la 5ª economía a nivel mundial, ¿no? El año 22, no hemos cambiado mucho el 23. Eso nos coloca a nivel de Nueva Zelanda en el Asia-Pacífico, estamos bastante atrasados. En cuestión de comercio, China ocupa el 36% de nuestro comercio, básicamente minerales, como se ve acá. Estados Unidos el 13%, la Unión Europea el 11%, y viene la India el 4%, básicamente oro, y Canadá el 4%. Eso pues nos indica que los socios de la PEC básicamente involucran cerca del 67% del comercio del Perú en su volumen total. Entonces, el Asia-Pacífico es importante para el Perú. Pero frente a nosotros se está desarrollando un nuevo espacio. Aquí en color naranja está lo que es el Asia-Pacífico estrictamente hablando en términos geográficos, y en la línea punteada roja es lo que se llama el Asia-Pacífico. Entonces, el término Asia-Pacífico es una nueva región que abarca países del sudeste asiático, Asia, ¿no? Fundamentalmente, y en algunos contextos, APEC fundamentalmente América Latina. Esta región es importante económicamente, obviamente, y el término surgió en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, el concepto Indo-Pacífico es más reciente, es moderno, siglo XXI, y está vinculado fundamentalmente a la influencia geopolítica y económica de la India y también a su interconexión con el Océano Pacífico, pero también incluye la creciente influencia de China en la región. Y ese es un escenario que tenemos que seguir muy de cerca, analizar muy cercanamente, para poder nosotros establecer si eso nos puede llevar a cambiar nuestro horizonte entre el Asia-Pacífico y el Indo-Pacífico.
porque son áreas clave en términos de comercio, en términos de seguridad, diplomacia y un fuerte impacto en la estabilidad y la cooperación regional. Entonces, pues, el Indo-Pacífico, las similitudes que tenemos son varias, pero también tenemos diferencias en el ámbito geográfico, ya lo hemos visto en el mapa inicial, en la perspectiva estratégica, ¿no? Y también en la evolución del término. Como conclusión, podría decir que el estudio comparativo entre el Asia-Pacífico y el Indo-Pacífico revela pues, una evolución de la percepción geopolítica de regiones claves a nivel mundial en un espacio que se está reordenando ante nuestros ojos y al cual debemos, reitero, prestar fundamental atención. Porque el desarrollo regional o el término Indo-Pacífico refleja pues, una respuesta más estratégica que geoeconómica. Y en el futuro el concepto del Indo-Pacífico podría continuar ganando relevancia si es que las tensiones geopolíticas siguen incrementándose. Hay una gran posibilidad que así sea, dependerá de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, ¿no? Esperemos que salga nuestro mejor candidato, pero vamos a ver qué sucede. Y esto es lo que rápidamente quería mencionarles con respecto a esta tensión de estos dos nuevos escenarios entre el Asia-Pacífico o el Indo-Pacífico, que sí tenemos que darle una visión bastante intensa porque podría generar ruidos políticos que eviten que nos proyectemos de una mejor manera hacia esa región. Listo, muchas gracias. A continuación abro paso al profesor Sebastián Adins, quien dará sus comentarios. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Mariana, por ser la moderadora. Gracias por las ponencias y sobre todo a nuestra querida decana, Fanny Muñoz, por hacer posible ese evento. Realmente esperamos que no tengamos que esperar hasta los 70 años para tener ese tipo de iniciativas. ¿Dónde empezar? Hemos escuchado 4 ponencias muy interesantes que creo sí tenían algo en común, que es un poco ese punto de partida. Ayer dicté mi primera clase del semestre y planteé la misma pregunta, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo? Hay varios problemas para responder esa pregunta que, por ejemplo, también Farid ha señalado, empezando con incluso el título de esta mesa, ¿no? Orden, desorden. ¿Cómo definir al orden internacional? No hay ningún consenso al respecto. Algunos lo ven simplemente como un estado de las cosas en las relaciones internacionales, ¿no? ¿Cuál es la distribución de poder, por ejemplo? ¿Cuáles son las instituciones más relevantes? Mientras que otros ven al orden también como casi sinónimo de una paz o una cierta estabilidad. Y por eso también tomamos la decisión de agregar el des antes del orden, ¿no? Cuando hablamos del mundo del 2024. El otro problema, creo yo, tiene que ver con este afán que siempre tenemos como seres humanos de buscar analogías históricas, ¿no? Abundan los mensajes, ¿no? En los medios de comunicación, por ejemplo, pero también en el mundo académico. Tenemos ahí un británico, Richard Sakwa, por ejemplo, que habla mucho sobre la Guerra Fría 2.0. Farid hizo mención también a los años 90, ahí se publicó el famoso bestseller La diplomacia de Kissinger, donde ya hace 30 años hizo una especie de proyección al futuro, pero tomando como base, ¿no? Una época que personalmente le fascinaba, que fue el famoso concierto de Europa, ¿no? De hace casi 2 siglos. Y obviamente, claro, circulan varios conceptos que tratan de captar entonces el significado o en todo caso tratan de hasta proyectarse, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? ¿Realmente tiene sentido seguir hablando de la bipolaridad, la multipolaridad? Por ahí algunos nos están hablando de la heteropolaridad, la interpolaridad, ¿no? Amitav Acharya nos visitó el año pasado. Él es muy conocido, por supuesto, por su concepto de multiplex. Y luego también, cada cierto tiempo pensamos que llegamos al punto de quiebre, ¿no? Desde hace más de 30 años hablamos de un orden posguerra fría sin tener todavía un concepto claro sobre el orden en el que estamos viviendo. Recuerdo muy bien, en el 2008 se dijo con la gran recesión, ahora sí, punto de quiebre. 2020 empezó la pandemia, ahora sí cambió el mundo fundamentalmente.
Y ahora escuchamos algo similar desde el 2022 por la guerra en Ucrania. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en hacer ese tipo de declaraciones. Y el último error obviamente tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Recuerdo muy bien cuando empecé mis estudios de relaciones internacionales, uno de mis profesores dijo, el siglo XXI va a ser un siglo tripolar. Obviamente con Estados Unidos como la principal potencia en los próximos años y décadas, siendo europeo agregó la Unión Europea, y el tercero fue Japón. ¿Quién habló de China hace 20 o 25 años? No digo que China será irrelevante en 20 o en 30 años, pero siempre hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Tomar como algo, como un hecho que Occidente está en un declive relativo y sobre todo Estados Unidos, pues según los números, la data que tenemos ahí es lo que aparentemente estamos viendo, pero hay también una serie de problemas en países como China, ¿no? Está viviendo una profunda crisis demográfica. Según algunas proyecciones, la población china en el 2100 ni siquiera sería la mitad de la población actualmente en China. ¿Qué efectos traería eso para economías como la peruana, por ejemplo? Luego pasamos a las consecuencias, ¿no? Tenemos ahí esa transición de poder, todavía no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, y eso, por supuesto, genera una crisis del multilateralismo, tal como mencionó nuestra colega Maite Dongo. Hay que reconocerlo, y es la pregunta que siempre me hago, ¿cuándo empezó esa crisis del multilateralismo? Decir que recién empezó con la pandemia creo que no tiene mayor sentido. Pensemos en la OMC, la ronda de Doha ya en el 2005-2006 entró en crisis, e incluso cuando se hace una referencia a este estancamiento del Consejo de Seguridad, la pregunta sería ¿cuándo el Consejo de Seguridad realmente sí llegó a decisiones tomadas en consenso? Quizás con la excepción de los años 90. Además, hay que reconocerlo, la crisis del multilateralismo tiene que ver con ese desbalance entre el Estado, por ejemplo, de instancias importantes, ¿no?, como el Fondo Monetario Internacional, como el propio Consejo de Seguridad, ¿no? Creo que a todos nos indigna que no está aún la nación más poblada, India, ahí con un asiento permanente, o inclusive países, ¿no?, como Brasil. Y claro, países emergentes, y lo dijo Maite, se mantienen generalmente en la arquitectura tradicional, pero también van construyendo, creando nuevas instituciones, sin ser tan distintas. Se hizo mención al famoso Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, donde el Perú también es un miembro, y cuando uno compara ese banco con la banca tradicional, digamos que las reglas de juego tampoco son tan distintas. Así que es muy cuestionable esa afirmación tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos que dice que los poderes emergentes necesariamente tienen un comportamiento revisionista, ¿no? Pueden pedir un mundo más justo, un multilateralismo más equilibrado, pero no necesariamente, además tampoco les convendría, ¿no?, romper las reglas de juego. Otra consecuencia del power shift, de la transición de poder, esta yo lo suelo llamar ansiedad geopolítica. ¿Qué opciones estratégicas tenemos en países como, 5 minutos, el Perú? No tenemos ahí el hedging, es un concepto muy popular en el sudeste asiático y creo que con mucha razón. Dicho sea de paso, creo que ya deberíamos realizar ese tipo de diálogos, ¿no?, entre regiones a nivel académico, ¿no?, del sur global. En el sudeste asiático en sí tenemos una situación muy similar a la que vivimos en América Latina, más allá de la cercanía o no frente a la República Popular China, pero generalmente el principal socio comercial y económico ahí es la República Popular China, mientras que por otro lado, con ciertas excepciones, sigue siendo o es ya Estados Unidos el principal socio militar. Así que para un país como el Perú sería realmente una pesadilla tener que elegir en algún momento entre Estados Unidos o la República Popular China. Estados Unidos, por supuesto, tiene su preocupación. Tenemos ahí la inauguración de la primera etapa del puerto de Chancay. Ustedes lo saben, 100% de esta luz eléctrica ya se encuentra en manos chinas. Tenemos ahí un nuevo estudio de la Universidad del Pacífico que dice o estima que la inversión china ya llega a más de 37.000 millones de dólares. Acabo de revisar la página de la Embajada de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un stock de 9.1 mil millones de dólares. Así que,
Claro, Estados Unidos muestra su preocupación, pero también tenemos intereses, ¿no? Y creo que al hablar del no alineamiento activo, personalmente tampoco me gusta tanto esa noción porque es muy simplista, recoge nuevamente esta idea de una nueva Guerra Fría, pero además, y no se mencionó eso, en el primer libro sobre el no alineamiento activo se dice que la única manera para llegar a esta opción estratégica es a través de una concertación regional. Es decir, da a entender que países como el Perú por sí solos no pueden tener una política de no alineamiento activo, sino solamente a través de organismos como la CELAC, UNASUR y otros bloques. Y creo que todos sabemos en qué estado se encuentran estos bloques, ¿no? Así que es realista. No tengo una respuesta tan clara. Y por otro lado, es un concepto no académico, sino más que todo político, ¿no? Nace más que todo en Chile y no es ninguna coincidencia que el expresidente Sebastián Piñera se negó a utilizar el no alineamiento activo y prefirió la neutralidad activa, ¿no? No sé si el embajador de Cosío me puede confirmarlo, pero en el Perú se prefiere la neutralidad constructiva, no sé si hubo una inspiración ahí por el concepto lanzado en Chile, pero en sí abundan distintos conceptos y creo que tienen algo en común. Para países como el Perú, por favor, no nos obliguen, ¿no?, esta elección, ¿no? Se trata más que todo de la búsqueda de un pragmatismo. Obviamente que conviene profundizar los vínculos con países como China, mantener los vínculos existentes con Occidente y ojalá, y esa es mi esperanza, tener quizás más de 2 grandes alternativas en los próximos años, ¿no? Ya tenemos como alternativa económica a la Unión Europea. Sería cuestión de ver también si la Unión Europea podría en algún momento fortalecer su integración política y hasta militar. Y luego, obviamente, qué hacer con India, ¿no? Algunos dicen que la India actual podría bien ser la China de hace 20 años, es decir, un país con un gran potencial. Me quedan 55 segundos, así que pasamos a ese debate entre el Asia-Pacífico y el Indo-Pacífico. Siempre lo digo en clases, las regiones son, para citar a Benedict Anderson, comunidades imaginadas, es decir, son construcciones mentales. Y detrás de esas regiones se encuentran intereses, y por eso también la ansiedad. Todo el mundo sabe que el Asia-Pacífico como concepto data de los años 88, 89, fue sobre todo Estados Unidos, Japón, Australia, los defensores de ese concepto, pero desde hace unos 7 años, ¿no?, sobre todo con la administración de Donald Trump, se estrenó el otro concepto de Indo-Pacífico, ¿no? Ante la pregunta, ¿cuál de los dos? Yo diría ninguno. Nunca me gustó la idea que el Perú sería parte del Asia-Pacífico. Entiendo muy bien que forma parte de la PEC, pero la cuenca del Pacífico, el Pacific Rim, de acuerdo, pero Asia-Pacífico nunca llegué a entender, ¿no?, por qué el Perú sería parte del Asia-Pacífico. Y así también el Indo-Pacífico. Recuerdo muy bien el congreso de ISA en San Francisco. Hice la pregunta a un indio, por ejemplo, ¿el Perú, según ustedes, forma parte del Indo-Pacífico? Su respuesta fue sí, mientras que académicos de Estados Unidos, por ejemplo, dijeron no. Para nosotros solamente se trata de las costas occidentales del Pacífico. Ya no tengo más tiempo, así que deseo mucha suerte a la Cancillería para en los próximos años y décadas tener una opción estratégica que bueno, obviamente a todos y todas convenga. Muchas gracias. Por último, abrimos paso al público para 2 preguntas a quienes quieran realizarlas. Por favor, traten de ser directos y concisos. Ahí al fondo. Buenas noches, muchas gracias, muy interesante toda la exposición. Mi nombre es Gabriela Núñez y soy del Departamento de Comunicaciones. Tenía 2 preguntas, una para el profesor Farid, si pudiera, digamos porque no hubo tiempo, con estos 2 ejemplos que dio del caso de Israel y también con el COVID, ¿qué estamos siento yo, desbordando, ¿verdad? Unos límites, ¿no? Como usted mencionó, con Israel, digamos,
yo estoy abrumada, la verdad. ¿Cómo es posible que eso esté pasando delante de nuestros ojos, verdad? Y hay supuestamente reglas internacionales y tal, y sigue violándose a vista y paciencia. Entonces eso va a tener consecuencias para derechos humanos. ¿Cuál va a ser el derrotero internacional? Y bueno, con el COVID también se rompieron varias reglas desde bastantes puntos de vista. Entonces, si pudiera decir qué límites hemos sobrepasado al punto que quizá ya no puede haber vuelta atrás, porque se siente que, digamos, el último punto, que fue la Segunda Guerra Mundial, supuestamente se trató de construir un orden para no regresar a ese desborde, y ahora estamos en un momento en que todo eso ya se rompió, ¿no? Y para el profesor Cosío, el tema de China, ya esto es algo nada más de noticia. ¿Qué puede decir? Porque leí una noticia que también dije preocupante. Creo que hay como cientos de barcos ilegales chinos en las fronteras con Perú, acá en la costa peruana, ¿verdad? Pescando ilegalmente, eso constantemente desde el 2017, ya no sé, y los pescadores quejándose. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se controla eso? Eso es simplemente una curiosidad porque no sé del tema. Muchas gracias. Intentemos que sea una sola pregunta, por favor. Buenas tardes. Una sola pregunta para la mesa. Bueno, la mesa se ha tratado sobre el desorden internacional, ¿no? Y había también, sobre todo con el profesor Detlef y con el profesor Farid, una discusión teórica. Se habló sobre realismo periférico y también sobre, bueno, nociones de liberalismo, por decirlo así, o, digamos, desde la escuela liberal. Y mi pregunta es, ¿cómo podríamos entender esto desde las alianzas en un mundo, en un estado de nuevo ordenamiento internacional, sobre todo para países como los nuestros, ¿no? Porque el profesor Detlef hablaba de jerarquías dentro de los países, bueno, más pequeños, como el Perú, y otros, digamos, medianos, y otros como la India, por ejemplo. ¿Quién quiere comenzar de nuestros ponentes? Bueno, dado que nadie tomó la iniciativa, el tema de las alianzas lo voy a dejar para mis colegas, porque tenía una pregunta directa que me va a tomar tiempo responder. A ver, si quieren ver el vaso medio lleno y no deprimirse, empezamos el siglo XX mucho mejor de lo que cualquiera hubiera podido esperar, pese a todos los problemas. Si uno ve tendencias, menos guerras interestatales, de hecho entre 2003 y 2010 no hubo ninguna guerra interestatal en el mundo, menos guerras civiles, la primera década del siglo estoy hablando, menos guerras interestatales, menos guerras civiles, el terrorismo de alcance internacional crece, pero también se detiene el crecimiento un poco después de la primera década del siglo, o dentro de la primera década, no recuerdo las cifras precisamente, caída dramática de la pobreza. Claro que China sola explica buena parte de esa caída global, pero no solo cae la pobreza en China, aumenta el número de democracias representativas en el mundo y virtualmente desaparecen los golpes de Estado. Ahora es difícil creer que fue así de bueno, porque tuvimos el 11 de septiembre, la lucha contra el terrorismo de alcance global, pero visto en perspectiva histórica fue mucho mejor que casi cualquier etapa del siglo XX e incluso de etapas anteriores. La mala noticia es que a partir de 2011 se empiezan a revertir estas tendencias positivas. La guerra civil en Siria, con intervención internacional, ya los golpes de Estado han vuelto a la palestra, no tanto en América Latina, pero en el África subsahariana, por ejemplo. Entonces, digamos, el punto es, esto se ve mal en contraste con la primera década del siglo, pero honestamente todavía no estamos como estábamos en buena parte del siglo XX, que fue bastante peor. Lo que sí creo que es
trágico es que las potencias de la OTAN no sean conscientes de, aunque solo fuera en favor de aislar a Rusia, cosa que es parte de su interés, por razones propias, ¿no? Por ejemplo, creo que algunas potencias de la OTAN ven la guerra de Ucrania como veían la guerra de Afganistán. Tu rival cometió el error de invadir un país, lo desangras lentamente apoyando a quienes lo combaten en ese país, ¿no? Sin tener que enfrentarlo directamente, pero también en este caso los intereses estratégicos de la OTAN coinciden con el derecho internacional. Y los países de la OTAN querían avergonzarnos a países como los latinoamericanos, porque aunque votábamos a favor de condenar o deplorar lo que había hecho Rusia en Ucrania, no aplicábamos sanciones. Pero Ecuador intentó aceptar la propuesta norteamericana de entregar sus armas de fabricación soviética o rusa a Ucrania a cambio de armamento moderno estadounidense, y Rusia aplicó sanciones contra Ecuador y Ecuador retrocedió. Ahora, cabía avergonzarnos por no tener una actitud más proactiva en el tema de Ucrania antes de Gaza, pero cuando ocurre lo de Gaza, las potencias de la OTAN no sancionan a Israel por violaciones al derecho internacional y al derecho internacional humanitario en particular, mucho más graves que aquellas cometidas por Rusia en Ucrania. Y entonces, ¿qué autoridad moral puede quedar después de eso para que digan tienen que actuar de manera más proactiva en el caso de Ucrania, ¿no? Están socavando sus propios intereses al ignorar sus propios principios, ¿no? Bueno, lo dejaría ahí. ¿Algún otro ponente le gustaría responder la segunda pregunta? Sí, ¿se me escucha? Respondiendo a tu pregunta, efectivamente, ¿no? Hay un tema ahí con las flotas de pesca chinas, no solamente acá en Perú, sino desde Argentina, Chile, Ecuador, Centroamérica, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con las acciones de control que se puedan ejercer, porque obviamente eso depende de redes satelitales de control que el Perú no accede. Algún esfuerzo se ha hecho a través de la CPPS para coordinar esfuerzos con los miembros de la CPPS, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Nos puede ayudar bastante en el control de estas actividades el que suscribamos la Convención del Alta Mar, ¿no? Es un instrumento que se ha venido negociando, está prácticamente listo para ser suscrito. El Perú no lo ha hecho aún, pero nos podría ayudar, ¿no? Porque esta convención sobre la conservación y uso sostenible, ¿no? De la biodiversidad más allá de las zonas jurisdiccionales de las 200 millas, ¿no? Puede ser un instrumento multilateral, ¿no? Que permita, sin ser miembros, sin ser parte de la CONVEMAR, cosa que es un poco extraña para el Perú desde mi punto de vista, nos puede permitir coordinar incluso con los países, islas del Pacífico Sur y más allá, acciones conjuntas para justamente poder controlar de manera amplia estas flotas que cada año se desplazan de China a nuestros mares, ¿no? Entonces, no somos los únicos afectados, para empezar. Hay instrumentos multilaterales que nos pueden ayudar a poner un poco de orden en ese espacio. Y creo yo, y es mi impresión, que el adherirnos a la CONVEMAR nos ayudaría bastante, ¿no? Y obviamente el tema pasa por mejorar las capacidades de control de la guardacosta peruana, que se han hecho algunos operativos, pero las naves pues pasan al alta mar y ya no tenemos jurisdicción sobre ellas, ¿no? Están en zonas de libre disposición. Por eso esta convención de la bioseguridad más allá de las zonas de jurisdicción, ¿no? Adscritas a la CONVEMAR nos puede ayudar un poco. Por último, profesor Nolte, me gustaría responder la última pregunta acerca de las alianzas. Eso es mejor. Bueno, todavía no lo he pensado con profundidad, pero me parecen esos tiempos complicados con varias potencias de influencia, también
con intereses muy divergentes en el sur global. Tal vez es un periodo donde la formación de alianzas es más difícil que antes, ¿no? Porque es siempre más fácil formar una alianza cuando tienes un adversario claro, entonces una amenaza militar. Eso por el momento no existe en América Latina, una amenaza militar de alguna de las grandes potencias. Entonces ese factor ya no existe y también formar alianzas puede tener costos. La pregunta es, ¿contra quién es la alianza, ¿no? Y por eso tal vez, todavía no lo he pensado con todo, pero creo que tal vez en esa fase es mucho más difícil formar alianzas, especialmente en América Latina, ¿no? Por eso tal vez tenemos ese problema. Hay algunas declaraciones comunes en la CELAC, pero no hay una posición común en la mayoría de los temas. Y me gusta mucho ese ejemplo de Ecuador. Eso demuestra por qué la mayoría de los países medianos, pequeños, prefieren esa estrategia de hedging, porque posicionarse puede tener costos a veces más altos, a veces más bajos. Por eso yo puedo entender si un país decide tomar esa posición de hedging. Es otra cosa de votar en las Naciones Unidas contra Rusia. Eso tiene que ver con los intereses básicos, defender los principios básicos del orden internacional que también protege a los países pequeños y medianos para ayudar con equipamiento militar en el conflicto de Rusia. No forma parte de los intereses básicos y además, desde la perspectiva europea, eso no va a cambiar la guerra en Ucrania, porque fue una demanda en una situación específica. Tal vez se puede decir, mirándolo desde ese momento, tal vez esa negación de apoyar también con sanciones o con equipamiento militar a Ucrania ha disminuido un poco la importancia geopolítica en ese aspecto para la Unión Europea, creo. Finalmente, para la guerra en Ucrania, ¿qué puede entregar a América Latina? Muy poco. Entonces, creo, no va a crear un gran problema en las relaciones birregionales, ¿no? Yo solo quería corregir algo. Dije que no hubo guerras interestatales entre 2003 y 2010. Aclaro que es segunda mitad de 2003, porque en la primera mitad se produjo la invasión de Irak, ¿no? Desde la segunda mitad de 2003 a 2010 no hubo guerras interestatales, antes de que alguien me corrija un fallo tan ostensible. Muchas gracias. Queremos agradecer a los ponentes por su participación en este seminario internacional por los 60 años de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Un aplauso, por favor. Y antes de despedirnos, les damos conocimiento que la siguiente mesa, la mesa número 13, va a ser sobre política exterior peruana en el siglo XXI, integración y comercio. Contará con la participación de nuestro profesor Julio Chan y como comentarista también el profesor Vidart. Gracias. Muchas gracias.